Pues señoras y señores, sean bienvenidos a la estación de Canfranc, aquí ubicada a media hora de Jaca, a 5 kilómetros ya de Francia. Esta estación fue una de las más importantes de España, incluso podemos considerar de Europa. La estación fue inaugurada el año 1928, como podéis ver es muy larga, mide más de 250 metros de largo, es una auténtica locura. Y esta estación fue construida para juntar España con Francia. Recordemos que pasos naturales entre España y Francia tenemos los Pirineos en la zona central, que hacen muy difícil el paso pues, de carreteras entre estos dos países. Por un lado tenemos pasar por Portbou, allí en Cataluña, o en Irún, en Daya, en el otro lado del País Vasco. No hay un paso central para pasar. En este caso pues, se construyó el túnel de Somport, que ahora iremos a ver, para conectar pues, Francia y España por esta zona intermedia. La estación fue abandonada en 1980 por un descarrilamiento de un tren y bueno, fue abierta hace 2 años en formato museo, en formato hotel de gran lujo, 5 estrellas. Antes estaba en un estado deplorable, no sé cómo mencionar esa palabra, pero ahora está mucho mejor. Aquí antes habían vías, según he podido documentarme, y ahora han convertido esto en un parque y la estación nueva que la han construido aquí, un poco así de chapa, un poco mal hecha, pero bueno, aún podemos ver algunos restos antiguos y esta estación está cargada de historia, como os voy a comentar ahora. Todo empezó con una idea: cruzar los Pirineos por ferrocarril, una obsesión del siglo XIX. El proyecto fue largo y difícil. Francia y España lo discutieron ya en 1853, pero no fue hasta 1882 cuando España aprobó la conexión entre Zaragoza y la frontera. Para ello se tuvo que diseñar una estación gigantesca, porque al ser un paso internacional necesitaba una aduana, una comisaría, un hospital y además zonas para el cambio entre trenes, ya que el ancho de vía entre Francia y España es distinto, como comentaré después. Tuvieron que mover muchísima tierra para hacer una superficie plana de unos 500 metros de largo para albergar la estación. Para llevarlo a cabo tuvieron que mover una cantidad de tierra equivalente a 100.000 camiones, una gran labor que a inicios del siglo XX es digno de reconocer. 12 de julio de 1928. El rey español Alfonso XIII y el presidente francés Gaston Doumergue inauguraron la estación internacional. El sueño de la estación se fue desvaneciendo, ya que el tráfico nunca fue tan grande como se esperaba, y en 1931, con la llegada de la Segunda República, se canceló el tráfico internacional de mercancías. Después, en 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, el túnel se cierra por completo. Y luego llega 1940, año en que Francia cae entre los nazis. Y aquí empieza la parte más turbia. Canfranc se convierte en un paso clave del Tercer Reich. El pacto fue el siguiente: España exportaba wolframio español, principalmente de Galicia, que era un mineral que blindaba los tanques alemanes, y a cambio, los alemanes importaban oro. Hay constancia documental en los archivos de Toulouse que al menos 86 toneladas de oro nazi pasaron por aquí. Mientras tanto, agentes aliados cruzaban clandestinamente por el túnel de Somport, aprovechando así la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, Canfranc se llenó de espías, contrabando y de secretos que aún a día de hoy no se han descubierto. Tras la guerra, Canfranc pierde importancia, ya no hay ni oro ni espías y el tráfico es escaso. El declive culmina en el año 1970, cuando un tren francés descarrila en L'Estanguet, en el Valle de Asp, en Francia, y se decide cerrar por completo la línea francesa, así que así Canfranc queda aislada. Desde entonces, la estación queda en total abandono durante décadas, hasta que en la década de 2010 deciden restaurarlo por completo. Como ya he mencionado antes, convierte la estación en un hotel de gran lujo y mueven las vías unos metros hacia el este para volver a crear una estación de nuevo. Así se volvió a abrir la línea 56 que conecta Zaragoza con Canfranc, una línea condicionada por la topografía difícil que unen estas dos poblaciones, y además la línea no está electrificada. Cabe destacar que entre las vías españolas y las del resto de Europa, sobre todo Francia, pues hay diferente ancho. El ancho español, que es 1,667 metros, si no recuerdo mal el dato, pues es una vía muy ancha. En el caso de los trenes franceses es una vía creo que más estrecha, de 1,4. No os lo puedo decir exactamente. Pero bueno, esa diferencia hace que los trenes, hoy en día sí que hay cambios de vía y las rutas se hacen más anchas o más grandes según el eje, pero en su momento directamente había que transbordar el tren. Zona brutal. Vamos a ir agachados
tiene buena pinta, pero vamos a tener que volver corriendo porque esto de legal tiene lo que viene siendo poco. ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pues aquí tenemos la entrada del túnel de Somport, 8 kilómetros que cruzan hasta el lado francés, túnel construido en el 1914 y bueno, inutilizado a partir de 1980, en el momento en el cual pues un tren descarriló en el lado francés y ya no, pues la vía no quedó operativa. Y bueno, ahora están intentando plantear volver a abrirlo porque la verdad es que la estación de Canfranc, pues las vías llegarían justamente hasta este lado y no podrían cruzar, tendríais que ir en autobús. Podéis ver allí donde iría el logo y la bandera. En los años 80, científicos españoles buscaron un lugar con baja radiación cósmica para estudiar partículas como los neutrinos y la materia oscura. El túnel de Somport ofrecía la solución perfecta, ya que en la zona intermedia había 850 metros de montaña encima, lo que hacía que toda la radiación solar y cósmica no penetrara dentro. Así, en 1985 se instaló el primer laboratorio y en 2006 se construye el actual, el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, LSC, uno de los más grandes del mundo en su categoría. Aquí se estudia la materia oscura, los neutrinos y además cuenta con un laboratorio de biología donde gracias a la mínima radiación cósmica permiten realizar estos experimentos con alta precisión. Y aquí podéis ver lo que es un túnel, podemos ver por allí hacia la izquierda lo que es el resto de la estación y esto va bajando por aquí y allí podéis ver dos de los túneles, arriba hemos encontrado varios de los búnkeres de la línea P, podéis ver por ahí bastante profundo esta vía que solo pasa 3 veces al día, un regional que llega aquí hasta Canfranc, desde Zaragoza. Pues sí, la única que opera esta ruta son las Renfe 594 que fui capaz de observar en uno de los 3 trayectos que hace hasta Canfranc diariamente esta locomotora diésel. Pues con estas bonitas imágenes de media distancia que podéis ver, hemos visto llegar 12-20 hora local, un poco de retraso en el tren, pero bueno, no es nada extraño en el caso de los trenes españoles, ni de broma. Aquí podéis ver lo que es la zona de la central eléctrica, que el agua baja de muy arriba de un ibón, que llega aquí, el agua va muy acelerada y hace mover unas turbinas, básicamente una central de agua hidroeléctrica, ¿vale? Pero ahí podéis ver allí todas las montañas hacia arriba de este valle de Canfranc. Al sur de la estación hicimos una ruta de unos 6 kilómetros por un sendero entre bosques. Esta zona concreta protegía la entrada sur del túnel de Somport. Justo al comienzo del túnel aún se conserva el hueco donde iría instalada una ametralladora, apuntando hacia Francia. Y en las laderas podemos ver otros puntos de defensa en ruinas, oculto entre árboles. Todos estos forman partes de la línea P de Pirineos, un colosal proyecto militar del régimen franquista. Desde 1944 hasta principios de los años 50 se construyeron más de 6.000 fortificaciones, búnkers, trincheras y refugios distribuidos por todo el Pirineo. Su objetivo era detener una supuesta invasión aliada desde Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Se gastaron millones en construir esta muralla, convencidos de que el enemigo podía cruzar los montes en cualquier momento, pero esta temida invasión nunca llegó a ocurrir. Y aquí podéis ver otro de los búnkeres de la línea P, este es más grande, tenía un cañón en dirección a la vía de tren que pasa justo detrás de aquí, solo queda encontramos unos árboles y aquí el cañón debería ser de unas dimensiones considerables, porque la sala en la cual nos encontramos, pues bueno, tiene un tamaño bastante grande, y podemos ver el agua que baja de arriba de un ibón para hacer electricidad aquí en una central que nos encontramos aquí en las puertas de Canfranc. Pues damas y caballeros, mirad esta preciosidad de cascada que encontramos por aquí, por la ruta esta de los búnkeres de la línea P, que se construyeron posteriormente a que Franco llegara al poder.
como para protección ante los franceses, aunque eso nunca llegó a pasar en ningún momento, pero bueno. Me perdonarán el viento porque estamos aquí, hemos subido al puerto de Somport. Candanchú queda un poco más arriba, queda justo detrás de esta montañita, y después tenemos Astún, que quedaría por esa valle por aquí, y esta ya es la frontera con Francia, básicamente. Aquí arriba donde pone esta como mini iglesia blanca, ya es la frontera con Francia. Estamos prácticamente a 1700 metros sobre el nivel del mar, hace bastante fresquito, aquí sí que se nota bastante el fresco, el viento. Y estos puertos espectaculares de montaña que seguro que en invierno son una auténtica pasada. De momento no hay nada más que decir que dejaros con las vistas. Aquí a menos de 10 minutos en coche desde la estación de Canfranc, y el túnel que pasaría pues justo por aquí, abajo de estas preciosas montañas del Pirineo Oscense. Canfranc duerme entre montañas, pero sus secretos aún respiran. Y como ella, hay historias que esperan ser contadas. Nos vemos en la próxima.